Bueno, el día de hoy lunes, se inician los alegatos que durante 2 semanas van a enfrentar las posturas tanto de Chile como las peruanas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya tras la demanda del país vecino por límites marítimos. Queremos conversar sobre este tema. Nos encontramos en el estudio Canal 24 Horas con Marcos Prat, socio de la consultora Falcon, quienes han realizado un estudio. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido a este programa. Bueno, ustedes son expertos negociadores y realizaron durante la semana un estudio de lo que vamos a ver durante estos 14 días, 2 semanas allá en La Haya. Lo primero es como negociadores. ¿Cómo se van a ver las negociaciones que van a venir durante estos días, tanto chilenas como peruanas? Mira, efectivamente lo que nosotros hicimos fue un análisis desde la óptica de la negociación y la trayectoria de negociación que nos llevó a la situación actual en La Haya. No podemos olvidar que Perú ha sido bastante exitoso en construir su caso frente a La Haya, y es por eso que La Haya se declara competente y decide conocer este caso. Ese fue como un primer triunfo desde la lógica de la negociación para el equipo peruano. Lo que debería ocurrir de aquí en adelante no es muy novedoso en las próximas semanas. Las posturas de las dos partes están bastante claras, detalladas con largos datos, digamos, en la prensa. Perú, por un lado, va a establecer el hecho de que no existen tratados de límite, sino que los tratados vigentes son de índole más bien comercial. Chile, por otro lado, va a establecer de que esos tratados efectivamente son limítrofes. Y lo que va a ocurrir eventualmente es que la Corte, en un rapto, digamos, de mantener legitimidad internacional, va a fallar muy probablemente en derecho y no salomónicamente como se ha estado diciendo. Y al fallar en derecho puede ocurrir que lo que termine pasando es que se termine con un fallo que sea operativamente difícil de implementar. Por ejemplo, podría fallar diciendo los tratados vigentes económicos están vigentes y por lo tanto el 100% de los derechos económicos de ese territorio marítimo es de Chile, pero la soberanía la divide en la línea diagonal que está proponiendo Perú, que sería la solución equitativa, no salomónica, pero equitativa. Ese sería un fallo, podría ser interpretado como un fallo en derecho, porque podría ser que efectivamente los límites no estén establecidos en estos contratos vigentes, pero un acuerdo difícil de implementar. Y en la práctica lo que ocurriría es que la Corte lo que hace es devolverle a las partes la problemática en cuestión y nosotros vamos a tener que sentarnos con Perú a negociar. ¿Podría ser que este fallo de La Haya sea como las elecciones y cada uno la interpreta como quiera? Bueno, es probable que sí, porque si falla por ejemplo, si lo que termina ocurriendo es el fallo que te describo yo, Chile lo que probablemente va a decir, bueno, los tratados vigentes son efectivamente vigentes y el derecho económico en el 100% de esa soberanía marítima es para Chile, cosa que es altamente probable que la Corte confirme. Y por otro lado, Perú va a salir diciendo, bueno, efectivamente no existían tratados limítrofes, por lo tanto el territorio marítimo hoy día se divide en la línea diagonal. Las dos partes salvan cara en ese sentido. La Corte también salva cara, porque no podemos olvidar que la Corte tiene una misión de proteger su legitimidad. Hay otros fallos que va a tener que incorporar la Corte en sus procesos, por lo tanto no le conviene tampoco que ocurra lo que podría estar ocurriendo en Colombia, que una parte decide no respetar el fallo o pudiera decidir no respetar el fallo y que a esa parte no le pase nada, que es una de las cosas que uno debería estar observando también como negociador en el caso de Colombia. ¿Qué pasa si Colombia decide no respetar el fallo y eso no tiene ningún efecto en Colombia? ¿Cuál va a ser la autonomía de los alegatos? Me parece que se dividen en básicamente tres frentes, ¿no? Mira, la anatomía de la negociación efectivamente tiene estos 3 componentes que te mencionaba. La primera es tener conciencia de que esto es una negociación y por lo tanto podemos perder. Si nosotros no estamos dispuestos a ceder en algo, no estamos dispuestos a negociar. Y el fallo de la Corte, este fallo difícil de implementar, podría resultar en que nos vamos a ver forzados a negociar y por lo tanto a ceder en algún aspecto, en esta materia que está en conflicto. Por un lado. Por otro lado, es mirar con atención lo que ocurre con el país que no cumple el fallo de La Haya. Si Colombia no cumple y eso no tiene ningún efecto en Colombia, eso es un indicador para los próximos fallos, por ejemplo el nuestro. ¿Qué pasa si el día de mañana esto falla en contra de nuestros intereses o en contra de los intereses de Perú y la parte que se perjudica decide no cumplir el fallo? Además de las declaraciones que ya están en la mesa de que sí, que vamos a cumplir el fallo, pero ¿qué pasa si una de las partes decide no cumplir? Si Colombia no cumple y no tiene ningún efecto, es como Argentina no pagando la deuda. Me endeudo, no pago, no tiene ningún efecto, ¿por qué pagar la próxima deuda? Entonces es un problema
para los próximos fallos y es un problema para La Haya. Es un problema de Chile, un problema de Perú y un problema de La Haya también. Tú lo vuelves a Exactamente, porque La Haya, la Corte Internacional tiene que buscar formas de legitimar su existencia en primer lugar. Por lo tanto, si sus fallos comienzan a ser interpretados como fallos con carga política o como fallos con carga, y un poco lo que se ha dicho en el caso de Colombia, que no es el caso, el fallo de Colombia es bastante en derecho, pero fallos en la línea con los salomónicos, la Corte comienza a perder legitimidad. Puede pasar con otros países lo que está haciendo Colombia, se retira del Pacto de Bogotá y en el fondo lo que está diciendo de aquí en adelante yo no voy a reconocer la competencia de La Haya para fallos limítrofes. Entonces, si La Haya comienza a perder legitimidad, comienza a ser irrelevante en el concierto internacional. Por eso que el fallo es importante también para La Haya, no solo para Chile y para Perú. Bueno, hemos preparado una nota, Marco, yo te lo comentaba, porque desde que Perú presentó esta demanda marítima, los chilenos comenzamos también a escuchar el nombre de la Corte Internacional de Justicia de La Haya reiteradamente, un tribunal que está en Holanda y que se encarga de resolver litigios entre naciones y que en esta instancia va a tener que resolver este caso, cuyo fallo se va a conocer a mediados ya del 2013. En la siguiente nota les vamos a contar de este trabajo y también del equipo chileno de negociadores que encabezan justamente nuestra defensa. En la recta final están los preparativos para que los abogados chilenos y peruanos se vean las caras en la Corte Internacional de La Haya. Un juicio que ya concluyó su etapa escrita. Este lunes 3 de diciembre comienza la fase oral del litigio, el camino escogido por Perú para modificar los actuales límites marítimos. Ese día y el siguiente alegarán los demandantes, el 6 y 7 Chile tomará la palabra. También habrán descargos, los del vecino país se escucharán el 11 y los nacionales se desarrollarán el día 14. Y recién a mediados del próximo año, La Haya debería dictar sentencia. Chile confía en la solidez de sus argumentos y en el respaldo que otorga el derecho internacional, basado en los acuerdos suscritos entre ambas naciones en los años 52 y 54 y que definieron muy claramente los límites. Los argumentos de Chile son extraordinariamente sólidos, son tratados que ya llevan muchísimo tiempo, que han sido respetados por todos los países, no solamente Chile, Perú, Ecuador, sino que la comunidad internacional. Así que es en eso en lo cual Chile basa su confianza. En La Haya ya se encuentra el equipo jurídico que tras la demanda interpuesta por Perú defiende los intereses chilenos en la Corte Internacional. Yo creo que es muy importante dar un mensaje de tranquilidad y de serenidad. Chile ha trabajado muy en serio este tema, lo hemos trabajado con el apoyo de todo el Estado de Chile, con el apoyo del Congreso Nacional. Yo creo que los chilenos tenemos que estar muy confiados, tranquilos, seguros. Los argumentos de Chile son de una tremenda solidez, son muy importantes. Haremos valer en nuestra presentación todos los antecedentes que los chilenos y chilenas nos han entregado para poder defender los derechos de Chile. La Corte Internacional es el principal órgano de justicia de las Naciones Unidas. Creada en 1945, resuelve por medio de sentencias definitivas disputa entre los Estados miembros. 15 magistrados conforman el tribunal, los que son elegidos por un periodo de 9 años con posibilidad de reelección. El eslovaco Peter Tomka es su actual presidente. No existe una vestimenta única, es costumbre que cada juez se vista de acuerdo a cómo es tradición en las cortes de su país. El inglés y el francés imperan como idioma oficial. Todo comienza con las exposiciones de las partes involucradas, luego se estudian las posturas y se dicta sentencia. Fallo que debe ser acatado por todos los países miembros de las Naciones Unidas. Que también la Corte Internacional falle conforme a derecho. Y esto nos parece fundamental porque de no hacerlo se erosiona el prestigio de la Corte Internacional. Nosotros no podemos aceptar un fallo que no se funde en los tratados y los acuerdos internacionales que Chile ha firmado. Acuerdos salomónicos no son convenientes. Por supuesto que manifestamos nuestra preocupación. Preocupación es ocuparse con anterioridad, anticiparse a los hechos, porque queremos un fallo en derecho. Los tribunales tienen que fallar en derecho y tienen que fallar en base a los tratados vigentes. Eso es lo que esperamos del Tribunal de La Haya. Los países ya han anunciado que los fallos se acatarán sí o sí.
Juicio que entra en su etapa decisiva y que ha generado preocupación por el denominado carácter salomónico que no favorecería a Chile y que para muchos es una constante en la Corte Internacional de La Haya. Bueno, ahí estaba la nota donde se explica también de qué se trata esta Corte Internacional y también el trabajo que está realizando el equipo de negociadores chilenos que van a encabezar nuestra defensa. ¿Cuál se podría considerar, Marcos, como la principal falla en la negociación nacional? Mira, en una negociación tú siempre tienes que preocuparte por legitimar tu posición. Y una forma de hacer eso es traer más gente a la mesa, que esté en condiciones de sustentar tu posición, de salvaguardar tus intereses. Un agente, una parte en esta negociación que no estuvo y que podría haber estado muy tempranamente en la negociación es Ecuador. Estoy pensando en el caso chileno. Perú, sin embargo, hizo una movida tácticamente muy inteligente, que es inclinar, apoyar o empujar, digamos, a Ecuador de alguna manera a reconocer que era necesario establecer alguna suerte de acuerdo limítrofe con Perú hoy día, hace algunas semanas atrás, en circunstancias de que están estos acuerdos vigentes. Si estos acuerdos vigentes son efectivamente de naturaleza limítrofe, ¿por qué Ecuador siente la necesidad de suscribir alguna suerte de acuerdo? Algunos dicen que no es un tratado, qué sé yo, pero acuerdo, carta aclaratoria, el instrumento que sea, pero ¿por qué Ecuador se siente inclinado a suscribir ese instrumento de aclaración con Perú? Si estos tratados efectivamente son de índole limítrofe y son las tres partes que firman. Entonces, si nosotros como negociadores, Chile, digamos, nos hubiéramos acercado a Ecuador tempranamente en este proceso, cuando Perú recién puso este tema en la mesa, la posición nuestra habría sido mucho más sólida en la Haya mañana, digamos. Las declaraciones de los expresidentes dando a entender que la Haya no puede fallar salomónicamente o diciendo que debe fallar ajustada a derecho, ¿ayudan en una negociación o la perjudican? Mira, en general uno debería decir no, porque los jueces son, uno podría pensar que son entidades abstractas que están inmunes a todo este tipo de estímulos. Sobre todo que es una corte, esto es como los árbitros, tienes árbitros arbitradores y árbitros en derecho, digamos, el árbitro en derecho, como podría ser interpretada la corte, es una institución que falla de acuerdo a derecho, por lo tanto tiene poco espacio de movimiento. La estructura, el andamiaje jurídico los obliga a fallar en cierta línea. Pero también es bueno reconocer que son seres humanos, digamos, y como seres humanos están también sujetos a reaccionar positiva o negativamente de acuerdo a los estímulos que están en la mesa disponibles. Y creo yo, si yo estuviera en el lugar de ellos, declaraciones del tipo, usted debe fallar de esta manera, a mí me molestarían, digamos, si yo fuera juez y estuviera sentado ahí. Por lo tanto, solo puedo concluir que a un juez sentado ahí esas declaraciones no necesariamente apoyan la posición negociadora nuestra. Por lo que han estudiado en Falcon, ¿la Corte falla consciente de las políticas internas de cada país? No debería, porque de nuevo esto es una institución que falla en derecho. Cuando uno dice falla en derecho, lo que se refiere es que no tiene mucho espacio de maniobra. La Corte está obligada, está forzada a fallar de acuerdo a la letra de la ley. A eso se refiere cuando uno dice falla en derecho. Por lo tanto, todas las consideraciones políticas internas de cada una de las partes son inmateriales en cuanto a la interpretación de la letra de la ley. Entonces no debería haber problema en ese sentido. ¿Cómo han analizado ustedes a los diferentes equipos negociadores? ¿Los conocen? Bueno, está García Belaúnde por parte de Perú y también Alberto Van Claver por la parte chilena. Sí, mira, los conocemos de acuerdo a la información que está disponible en la prensa, no tenemos ninguna relación personal con ninguno de ellos. Y lo que concluimos al ver sus estilos de presentación es bastante... está bastante en línea con lo que nosotros hemos vivido al negociar con empresas chilenas y peruanas, dado que tenemos también operaciones en Perú. Y yo te digo que la principal diferencia que hay a nivel ya más cultural, si se quiere, es que Perú es una cultura en que la negociación está bastante embedida en la gente. Es una cultura acostumbrada a negociar. Son bastante transaccionales en sus abordajes en la negociación. Sin embargo, en Chile
es una situación un poquito distinta. Nosotros somos un poquito más opacos en cuanto a las posturas y a la forma de llevarle el tránsito en la negociación. Y yo creo que eso también se va a mostrar en los estilos de estos dos equipos. Ahora, ellos son los dos agentes. Acuérdate que ahí también hay abogados que están metidos, que están contratados para esto, que son también totalmente distintos a las culturas subyacentes de estos dos agentes que están enfrentando este proceso. Claro. Entonces, yo creo que ahí ellos corren con cierta ventaja, en el sentido de que en Perú la negociación es más usual en el día a día, digamos. Marcos, tú lo mencionabas al principio, pero me gustaría también que lo reiteráramos, porque lo más importante durante los próximos días, aunque el fallo también se va a conocer ya a mediados del 2013, ¿qué podría considerarse un triunfo, un empate o una derrota para los países? Mira, a ver, voy a hablar de lo deseable y después de lo más probable. Obviamente el triunfo para nosotros es que la Corte falle en línea con los tratados vigentes, además de ser tratados de índole pesquero económico, son tratados limítrofes y deben ser entendidos como tales. Y con eso termina todo, digamos, termina el caso y no hay más vuelta y no hay segundo capítulo. Sin embargo, yo creo que lo más probable, no sé si lo más probable, pero no sería sorprendente un fallo en línea con, en derecho, estos tratados no son limítrofes, sino que son de índole económico pesquero. Por lo tanto, en derecho, la línea de territorio marítimo es la diagonal, que es la solución equitativa. Y no es porque la Corte tenga un sesgo eso, la Corte está obligada a fallar de esa manera. Cuando no hay definición concreta, la Corte está obligada a fallar en términos equitativos. Pero que sin embargo, a pesar de que la línea sea la diagonal, los reclamos económicos son exclusivos para Chile, en todo el territorio, peruano y chileno. Entonces eso para nosotros sería reconocer el beneficio económico, pero no el territorial. Y para Perú es concederle el beneficio territorial, pero no el económico. Perfecto. Y de haber una pérdida de territorio también, negociando, ¿se podrían sacar quizás compensaciones económicas? Bueno, un fallo de esas características que es difícil de implementar, porque yo tengo el derecho económico sobre un territorio que es peruano, ¿cómo extraigo ese beneficio económico? Ahí estaba lo difícil que... Es difícil de implementar. Por lo tanto, en la práctica lo que ocurre es que nos vamos a forzar a sentarnos en la mesa nuevamente. Y ahí vienen todas las monedas de cambio, cómo las construimos, cuánto vale el kilómetro cuadrado, qué cosas podemos poner en la mesa nosotros. Por ejemplo, acuerdos de offset. ¿Cuál sería la moneda de pago? Exactamente. Inversiones conjuntas en el territorio, desarrollos tecnológicos para extraer la riqueza económica marítima que puede haber ahí, digamos. Entonces, vamos a tener la necesidad, vamos a estar forzados, en un fallo de esas características, vamos a estar forzados a sentarnos en la mesa y negociar. Por lo que entiendo, entonces, en este estudio también se proyecta que la discusión de La Haya pueda ir más allá de mediados del 2013, que es cuando se dé el fallo, sino que las negociaciones continúan a futuro. O sea, yo creo que con eso es lo más probable. Por ejemplo, otro fallo que podría hacer La Haya, definir La Haya, es que no existen tratados limítrofes y esta Corte los va a definir en 5 años más. Y pateamos el problema 5 años. Y en esos 5 años las partes de nuevo se pueden poner en la mesa a negociar y llegar en esos 5 años con una solución a suscribir, más que a definir en un nuevo juicio. Que es un poco lo que pasó en Colombia. En Colombia lo que falló la Corte hace 5 o 7 años atrás fue definir que no habían límites efectivamente y postergó la decisión de límite a la resolución que salió ahora hace algunas semanas atrás. Perfecto. Marcos, te queremos agradecer por este tiempo en Canal 24 Horas explicando bien, pues. Esto, porque bueno, cuando uno se sienta a negociar muchas veces sabe que tiene que perder algo, pero ganar algo, pero a la vez perder. Hay que estar preparado para ceder. Si no estás preparado para ceder, no estás preparado para negociar. Es parte de la negociación. Sí, ¿no? Claro, absolutamente. Ahí vamos a tener que ceder en algo. El tema es qué y por cuánto y cómo. Y también poniéndole un valor. ¿Y de cuánto sería ese valor para que otros países no vengan a impugnar fallos y, o sea, que sea un precio también? Bueno, eso no te puedo dar un número ahora, digamos, claro. Eso depende mucho de cuando hablamos de la riqueza marítima, de qué estamos hablando, digamos, de qué naturaleza. O sea, toda la biomasa, estamos hablando de biomasa, y cómo le ponemos un precio a la biomasa. Hoy día, las cuotas, en 5 años más, la ley de pesca acá es distinta a la ley de pesca allá, entonces vamos a tener que sentarnos en la mesa a negociar de nuevo. Más allá del 2013. Mucho más allá del 2013. Muchas gracias. Muy bien, pues. Nos vamos a una pausa, volvemos de inmediato.
Entonces... Bueno, el día de hoy lunes, se inician los alegatos que durante 2 semanas van a enfrentar las posturas tanto de Chile como las peruanas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya tras la demanda del país vecino por límites marítimos. Queremos conversar sobre este tema. Nos encontramos en el estudio Canal 24 Horas con Marcos Prat, socio de la consultora Falcon, quienes han realizado un estudio. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido a este programa. Bueno, ustedes son expertos negociadores y realizaron durante la semana un estudio de lo que vamos a ver durante estos 14 días, 2 semanas allá en La Haya. Lo primero es como negociadores. ¿Cómo se van a ver las negociaciones que van a venir durante estos días, tanto chilenas como peruanas? Mira, es algo difícil de implementar. Y en la práctica lo que ocurriría es que la Corte lo que hace es devolverle a las partes la problemática en cuestión y nosotros vamos a tener que sentarnos con Perú a negociar. ¿Podría ser que este fallo de La Haya sea como las elecciones y cada uno la interpreta como quiere? Bueno, es probable que sí, porque si falla por ejemplo, si lo que termina ocurriendo es el fallo que te describo yo, Chile lo que probablemente va a decir, bueno, los tratados vigentes son efectivamente vigentes y el derecho económico en el 100% de esa soberanía marítima es para Chile, cosa que es altamente probable que la Corte confirme. Y por otro lado, Perú va a salir diciendo, bueno, efectivamente no existían tratados limítrofes, por lo tanto el territorio marítimo hoy día se dividía en la línea diagonal. Las dos partes salvan cara en ese sentido. La Corte también. Efectivamente lo que nosotros hicimos fue un análisis desde la óptica de la negociación y la trayectoria de negociación que nos llevó a la situación actual en La Haya. No podemos olvidar que Perú ha sido bastante exitoso en construir su caso frente a La Haya y es por eso que La Haya se declara competente y decide conocer este caso. Ese fue como un primer triunfo desde la lógica de la negociación para el equipo peruano. Lo que debería ocurrir de aquí en adelante no es muy novedoso en las próximas semanas. Las posturas de las dos partes están bastante claras, detalladas con largos datos, digamos, en la prensa. Perú, por un lado, va a establecer el hecho de que no existen tratados de límite, sino que los tratados vigentes son de índole más bien comercial. Chile, por otro lado, va a establecer de que esos tratados efectivamente son limítrofes. Y lo que va a ocurrir eventualmente es que la Corte, en un rapto, digamos, de mantener legitimidad internacional, va a fallar muy probablemente en derecho y no salomónicamente como se ha estado diciendo, y al fallar en derecho puede ocurrir que lo que termine pasando es que se termine con un fallo que sea operativamente difícil de implementar. Por ejemplo, podría fallar diciendo los tratados vigentes económicos están vigentes y por lo tanto el 100% de los derechos económicos de ese territorio marítimo es de Chile, pero la soberanía la divide en la línea diagonal que está proponiendo Perú, que sería la solución equitativa, no salomónica, pero equitativa. Ese sería un fallo, podría ser interpretado como un fallo en derecho, porque podría ser que efectivamente los límites no estén establecidos en estos contratos vigentes, pero un acuerdo salva cara, porque no podemos olvidar que la Corte tiene una misión de proteger su legitimidad. Hay otros fallos que va a tener que incorporar la Corte en sus procesos, por lo tanto no le conviene tampoco que ocurra lo que podría estar ocurriendo en Colombia, que una parte decide no respetar el fallo o pudiera decidir no respetar el fallo y que a esa parte no le pase nada, que es una de las cosas que uno debería estar observando también como negociador en el caso de Colombia. ¿Qué pasa si Colombia decide no respetar el fallo y eso no tiene ningún efecto en Colombia? ¿Cuál va a ser la autonomía de los alegatos? Me parece que se dividen en básicamente tres frentes, ¿no? Mira, la anatomía de la negociación efectivamente tiene